Conforme a los datos más actualizados y recientes de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el planeta Tierra aproximadamente 280 millones de seres humanos, seres creados a la imagen y semejanza de Dios, padecen y sufren un mal que azota a la humanidad como un virus, expresándose a través de la depresión, la ansiedad, la tristeza, la esquizofrenia, el trastorno de bipolaridad, entre otros males. Se estima que este crecimiento, queridos hermanos, estadísticamente se ha definido que anualmente hay un crecimiento del 18% en este fenómeno, en este mal que azota los pueblos, los gobiernos, las naciones de la tierra. El mundo trata de resolver desde la cosmovisión médica, filosófica, entre otras ramas del conocimiento, trata de resolver un problema que no es de índole material, sino espiritual, queridos hermanos. Y todo esto, queridos hermanos, nos lleva a cuestionarnos por qué el Dios al cual todos amamos, servimos y buscamos con vehemencia, aparentemente permite este mal en el mundo. Porque hay personas que no tienen ganas de vivir, porque hay personas que piensan en el suicidio, porque hay familias destruidas, porque ciertos integrantes importantes se han confinado en el encierro, encarcelados en sus pensamientos, considerando quitarse la vida, siendo acorralados por el miedo, perdiendo años valiosos de sus vidas, llevando una vida ermitaña, sin querer salir a la calle, sin querer sonreír, sin tener ánimos de nada. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Acaso tiene un sustento en la palabra del Señor? Porque este mal azota a la humanidad. Y estoy seguro que todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos padecido temor, depresión, ansiedad. ¿Qué es todo esto, queridos hermanos? Esa pregunta la contestaremos con la ayuda del Espíritu Santo a través de lo más grande que es su palabra en esta preciosa tarde. Así que no se desconecten y quédense con nosotros. Demos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y su Hijo amado Jesucristo. Baruch Hashem. Oremos, amados hermanos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, Creador de los cielos y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Santificamos tu nombre, Señor, que nos ha sido revelado, Padre, a través del Mesías, a través de Jesús, de Yeshua, nuestro hermano mayor, el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Padre, reconozco y sé que yo como hombre soy nada ni nadie, soy polvo, soy finito, soy intrascendente, Señor. Ayúdame, Señor, a no ser uno de tus siervos ingratos. Ten misericordia de mí. Reconozco que la gloria viene de ti, el poder viene de ti, Señor, porque tú eres Dios y tú eres la fuente de todas las cosas. Te pido que me ayudes, Padre, que tu Espíritu Santo esté en esta preciosa tarde, Señor. Glorifícate a ti mismo, Padre, a través de tu palabra, Señor. Tuya es la gloria, tuyas son las alabanzas, porque tú eres Dios y siempre serás Dios. Te alabo, gran Rey del universo, gran Señor, Adonai, Elohim, Ruach HaKodesh, y alabo a tu Hijo Jesús, a Yeshua, mi Salvador, mi Mesías, y el Salvador de todos los pueblos de la tierra. Te lo pedimos con todo el corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Para abordar este tema, queridos hermanos,
y poder hacer un análisis profundo y etimológico, es importante que en principio demos la definición de la Real Academia Española, basada en los comentarios y observaciones de grandes intelectuales y médicos, tratando de definir la depresión y la ansiedad. Por ejemplo, la Real Academia Española define la depresión y la ansiedad en un término que existe en la psiquiatría. Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Pero en términos generales se expresa como una enfermedad mental. Un problema que azota los pensamientos de los seres humanos basado en el comportamiento de la materia. ¿Qué es la materia? Todo lo tangible, todo lo que se puede tocar, todo lo que se puede ver. Dicen los que estudian el materialismo filosófico que la materia no se crea ni se destruye, sino solo se transforma, ¿no? Esta corriente de pensamiento filosófica afirma que todas las cosas que pasan en nuestro mundo son la consecuencia de los cambios que tiene la materia. No me quiero meter en ese tema, tenemos una conferencia, se llama Demuéstrame que Dios existe, hablamos un poco de la teoría del Big Bang y otros puntos de vista científicos, tratando de explicar el origen de todas las cosas, pero esta ciencia, queridos hermanos, afirma que las ideas, los pensamientos, las imaginaciones, aquello que nos diferencia de los animales es que el cerebro, que es materia, a través de las neuronas y de procesos químicos y cargas eléctricas que hay en el cerebro, es hipotético, pues resulta que el ser humano tuvo la capacidad de ser creativo, de desarrollarse, civilizarse, de establecer gobiernos, sistemas políticos, creó la moral, la ética, el automóvil, la computadora, etcétera, etcétera. Todo es el resultado de la materia, según esta teoría fantástica, que pues estaría bien para una película de Marvel, ¿no? Sin embargo, queridos hermanos, la palabra del Señor, la palabra de Dios, define que los males que azotan al ser humano en los pensamientos son un asunto espiritual. No es un asunto material. Si le preguntamos a la psicología, que por muchos años se consideró una rama de la filosofía, el término filosofía se refiere a la búsqueda profunda del significado real de todas las cosas, que nació en Grecia, ¿no? Inició la psicología como una rama de la filosofía que no es otra cosa que hipótesis, puntos de vista filosóficos, cuestionamientos y razonamientos humanos para tratar de explicar los fenómenos que pasan en el universo, en el ser humano, en la biología, en los pensamientos, tratando de explicar el porqué de los procesos mentales que padece el ser humano. Bueno, la psicología, que por mucho tiempo se consideró una rama de la filosofía y hoy se vende como una ciencia independiente, afirma que la depresión y la ansiedad no es otra cosa que procesos mentales y fenómenos que van encausados a una enfermedad mental y se expresa a través de la extremización y la exageración de emociones, sentimientos como la tristeza, la depresión y los miedos. Eso dice la psicología. Y si usted profundiza más en las tesis y las conclusiones de la psicología, ¿qué creen? Afirma esta ciencia que todo el conocimiento de la psicología para atender la depresión y la ansiedad solamente ayuda al ser humano a tratar de resolver sus problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que no afirman que pueden ayudar a la persona por completo, que no en todos los casos se logra resolver el problema. Te hacen tus cuestionarios, te hacen preguntas, tratan de llevarte a tu razonamiento, a tu cabalidad, trabajan en coalición con los psiquiatras para tratar de entender qué es lo que está pasando dentro de la mente de las personas que las lleva a la tristeza, al suicidio, a levantar su mano en contra de otra persona, renunciar a su vida, a su felicidad y actuar como animales.
En el caso de la psiquiatría, queridos hermanos, que es una rama de la medicina, tratan de explicar la depresión y la ansiedad, como ya lo mencionamos, como una enfermedad mental que es ocasionada por un desequilibrio químico que pasa dentro del cerebro, por una inestabilidad que hay en las neuronas. ¿Qué son las neuronas? Son células que supuestamente, bueno, como afirma la ciencia, se encargan de transmitir información en el cerebro a través de cargas eléctricas. Eso es lo que dice la ciencia. Los pensamientos, las emociones, todo lo que está en nuestra cabecita circulando, voy a pagar la renta, no la voy a perdonar, me las va a pagar, tengo ganas de ese reloj, me gusta el color morado, etcétera, etcétera. Todo lo que pasa en la mente, en el cerebro, todo lo que pasa en los pensamientos es el resultado de un proceso biológico en las neuronas del cerebro humano. Como dice el pensamiento de materialismo filosófico, todo es consecuencia de la materia. Pero cuando tú vas con el psiquiatra, cuando tienes un problema de este tipo, que tienes años en una tristeza profunda que no puedes resolver, en una depresión que te ha robado la paz y la felicidad, vas con el psiquiatra y lo primero que va a hacer es hacerte un test para tratar de evaluar los patrones del comportamiento que tiene tu cerebro. Y si no se logra resolver el problema, te van a llenar de fármacos y en la mayoría de los casos te van a confinar a un centro psiquiátrico, a un manicomio. El problema, queridos hermanos, es que el mundo no ha entendido que la depresión, la tristeza y la ansiedad, los pensamientos inmundos que nos llevan a considerar quitarnos la vida y quitarnos las ganas de vivir, queridos hermanos, no es un tema material. No es un tema relacionado a la materia, al cerebro, es un asunto espiritual. Porque resulta que la psicología y la psiquiatría manejan un término llamado mente, pero la palabra de Dios lo define como el alma, neshama en el hebreo. Ya hemos mencionado, queridos hermanos, ¿qué es el alma? La visión judía dice que es el ente espiritual más elevado del ser humano. El ente espiritual más elevado del ser humano, porque lo lleva a trascender a la inmortalidad. En el alma hemos comentado, amados hermanos, que el Eterno depositó un libre albedrío, una capacidad de poder decidir entre hacer lo bueno y lo malo voluntariamente, independientemente, autosuficientemente. El Señor depositó en el alma que está aquí en alguna parte de nuestra cabecita los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la alegría, la creatividad. Y el Señor también depositó un legislador natural que es un conocimiento natural entre lo bueno y lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona sobre la faz de la tierra que está bien de sus facultades mentales sabe cuando está haciendo el mal, porque el Eterno depositó un conocimiento natural en todo ser viviente, todo ser humano, para saber cuando está actuando mal. ¿Y qué es lo que pasa, amados hermanos, cuando el alma, no el comportamiento del cerebro ni las neuronas, hablando de la depresión y la ansiedad, cuando el alma no tiene dirección, cuando el alma está corrompida y está afligida, el alma dentro de nosotros empieza a clamar: necesito a Dios. Necesito la dirección que proviene de aquel que me creó. Necesito su luz y su claridad. Por ejemplo, queridos hermanos, tomando como elementos para poder contribuir a esta predicación, conferencia, existen 3 conceptos que se encuentran dentro de la visión judía para definir qué es la depresión y la ansiedad. Ya no estamos hablando de la psicología, ya no estamos hablando de la psiquiatría, no estamos hablando de la filosofía, sino estamos hablando de la cosmovisión judía basada en la palabra de Dios, de manera más concreta en la Tanaj, que es el Antiguo Testamento. En principio se define la depresión y la ansiedad, queridos hermanos,
se define la depresión y la ansiedad como el bloqueo en el alma, en la neshama, el bloqueo del flujo espiritual. ¿Cuál es el flujo espiritual? La presencia del Espíritu Santo, la dirección del Señor, expresada a través de su palabra, de los salmos, de los proverbios, de cantar de los cantares, de las palabras de los profetas, de las palabras de Jesús, del sermón del monte. Es el bloqueo en el alma, la depresión, la tristeza, la ansiedad. Es un bloqueo en el alma del ser humano que obstruye, obstaculiza el flujo espiritual de Dios, desconectándonos de la presencia del Señor y atrapando y encarcelando el alma, los pensamientos, tratando de resolver los problemas como la depresión, la tristeza y la ansiedad desde lo material. ¿Qué mencionamos al principio? Materialismo filosófico, todo es consecuencia de la materia. No hay un mundo espiritual, no hay un alma, no es espiritual, es un proceso del cerebro. Hay que ver, hay que hacer estudios, hay que hacer evaluaciones de los comportamientos y los patrones del ser humano y resulta que no pueden ayudar a nadie. En segundo lugar, conforme a la visión judía, encontramos, queridos hermanos, que la depresión y la ansiedad se representa como un alma que tiene hambre. ¿De qué tiene hambre el alma? De la palabra de Dios. Un aplauso al Señor Jesucristo. De las palabras del Señor, de la luz, de la claridad, de la confianza que emana de aquel que está por encima de todas las cosas. ¿Por qué tiene hambre el alma? Porque cuando tú te pones a ver una serie de Netflix o te pones a ver pornografía o te pones a hablar de odio, de rencor, de envidia, etcétera, etcétera, estás alimentando tu alma de suciedad. Y cuando tú tienes rencor, amargura, tristeza, cuando tienes miedo, cuando permites que todo eso, tratar de resolverlo desde el mundo material, pues tu alma va a empezar a descomponerse, enfermarse, porque no la estás alimentando correctamente. Ya voy para un año, amados hermanos, al Señor la gloria, que no veo películas de ningún tipo en ninguna plataforma digital. Trato de ver historia, cultura, leer la bendita palabra de Dios. Hay tanto que aprender. Y el conocimiento, como dice el Talmud, el que tiene conocimiento lo tiene todo. Cuando tenemos la luz de la palabra de Dios, cuando tenemos el conocimiento, como lo hacen los judíos, tenemos claridad y es muy fácil discernir las trampas y las estratagemas de Satanás, porque Satanás trabaja en el alma, en los pensamientos, para destruir al ser humano. En primer lugar, el bloqueo que obstruye el flujo espiritual, las depresiones, las tristezas. En segundo lugar, un alma que tiene hambre. Y en tercer lugar, conforme a la visión judía, solamente tomando 3 ejemplos, es la falta de conocerse a sí mismo. Usted me dirá, ¿sí me conozco a mí mismo? No. La mejor manera de conocerte a ti mismo es conocer tu origen y ese origen es Dios. Un aplauso al Señor. En una ocasión le preguntaban a un sabio del Corán. Yo sé que me van a agredir, nos dicen de todo, ¿no? Sectarios, que estamos promoviendo el judaísmo, que etcétera, etcétera. No, todo lo que encuadra la palabra de Dios, que va conforme a la naturaleza y a la moral y a los valores de la palabra de Dios, es bien recibido. En una ocasión le preguntaron a un sabio musulmán la siguiente pregunta y la respuesta queda perfecta para esta conferencia. Le preguntaron, ¿quién eres? ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Este sabio musulmán dijo la siguiente respuesta: yo soy uno de los hijos de Dios. Se identificó como un hijo de Dios. Nosotros venimos de Dios y volveremos a Dios. Un aplauso al Señor. Nosotros venimos de Dios y volveremos a Dios. ¿Qué dice la visión judía? La falta de conocerse a sí mismo. Lo primero que el ser humano tiene que entender es que venimos a Dios. Y si queremos encontrar el equilibrio de nuestra vida, la paz de nuestros pensamientos,
la destrucción de aquello que nos perturba el alma, tenemos que volver a nuestro origen, nuestro creador. Usted me dirá, pues ¿cómo voy a hablar con Dios si no lo puedo ver, si Él no se aparece? Para eso nos dejó su bendita palabra. Y nos dejó lo más grande, bendito sea, el Espíritu Santo, prometida a los creyentes, prometido a los convertidos. Jesús dijo, he aquí les digo a los discípulos, yo me voy, pero vendrá sobre vosotros el Consolador, vendrá el Espíritu Santo y se va a derramar sobre toda carne. Y el Espíritu Santo no los dejará hasta que yo vuelva por mi pueblo. Entonces ya identificamos qué es la depresión y la ansiedad. La filosofía, la ciencia, lo que tú quieras, la psicología, solamente tiene afirmaciones hipotéticas porque tratan de resolver los problemas espirituales desde lo material, desde el razonamiento. Uno de los más grandes y respetados rabinos y sabios talmúdicos en el judaísmo fue Maimónides. Maimónides, que fue un iluminado para el judaísmo de la Edad Media español. Una de sus obras más importantes fue la Guía de los Perplejos, donde trataba de conciliar el judaísmo con la filosofía griega, aristotélica. Y esa tesis, se volvió muy popular y es muy popular entre el judaísmo porque trata de conciliar la espiritualidad con la razón. ¿Qué afirma la filosofía? Todo hay que resolverlo con la razón, no hay un mundo espiritual. Y lo que Maimónides trató de comprobar, tomando lo bueno, porque no todo es bueno, ni tampoco del Talmud, ni del judaísmo, ni de otras obras del judaísmo, como no todo lo que se enseña en el cristianismo es bueno, tanta doctrina que salió del mismo infierno, estamos ni digan nada en contra de los judíos. ¿Por qué? Porque de manera magistral demostró que el creer en Dios, el creer en la espiritualidad enfocada al monoteísmo, enfocada al Dios verdadero, nos lleva a la razón. Y es algo que tenemos en común con la filosofía. Pero lo que pasa en el alma, lo que pasa en el pensamiento, no se puede resolver solamente con la razón. La razón solamente es el principio de llevarnos a una coherencia, a una cabalidad. El meollo, la profundidad de lo que azota la mente y los pensamientos del ser humano es un asunto espiritual, es la ausencia del Señor. ¿Qué es lo que provoca que una persona esté afligida, como un corderito temblando, encerrada, sin ganas de vivir, sin ganas de sonreír, experimentando cosas que no puede comprender, sobrenaturales? No es que tenga un problema en su cerebro, es la ausencia de la presencia del Espíritu de Dios. Es que ya hace tiempo no le cantamos con el corazón, no hablamos con Él, no buscamos su presencia, no leemos su palabra, porque hemos alimentado nuestra alma de basura y las mentiras que Satanás difunde de manera hiperbólica en el mundo. Por ejemplo, también, conforme a la visión judía, encontramos algunos consejos para combatir la depresión y la ansiedad. En principio encontramos, queridos hermanos, que para poder elevar el espíritu, hemos mencionado que los seres humanos somos seres tripartitos, conformados por cuerpo, alma y espíritu, que es el cuerpo, la materia, ahora sí, los huesos, la sangre, la carne, la materia, que es el espíritu, el hálito de vida que nos da movimiento, que nos da vida. ¿Y qué es el alma? Ya lo mencionamos, la conciencia, el legislador natural, los sentimientos, los afectos, etcétera, etcétera. El alma es la cabalidad que Dios le dio al ser humano, la identidad interna con la capacidad de trascender a la eternidad. Por ejemplo, los animales tienen espíritu, los perritos, los insectos incluso, porque son seres vivos, tienen materia, tienen un espíritu de vida. Para poder moverse necesitan un espíritu, pero no tienen conciencia para razonar entre el bien y el mal. Eso es lo que tiene el ser humano. Y cuando el ser humano se aparta de la presencia del Señor, cuando el ser humano toma en poco el camino del Señor, el regalo del santo evangelio de Jesucristo, entonces el alma se empieza a enfermar. Ahora sí le damos la razón a la psiquiatría.
El alma se empieza a descomponer desde ese punto de vista nada más conceptual. No estoy diciendo que está bien la psiquiatría, la psicología. En verdad, el alma se empieza a descomponer, se empieza a enfermar, porque empieza a alejarse y ya no escucha la voz del Señor, ya no escucha el consejo del Creador. Y trata de resolver todo, como ya lo mencionamos, desde el consejo de los hombres. Es muy común, amados hermanos, que personitas que trabajan en empresas o están en la universidad o en la familia, a veces alguien tiene, no sé, un proceso de una separación, la muerte de un hijo, una enfermedad terminal, y nunca falta el que dice, ve a hablar con fulanito de tal porque habla bien bonito, él te va a aconsejar muy bien. Y a veces van con la amiga, con el compadre, con el jefe, con la compañera del trabajo y los aconsejan peor. ¿Por qué? Porque aunque su intención sea buena, están tratando de resolver sus problemas almáticos desde lo material. Déjale de hablar, hazle así, haz esto, haz lo otro, ve con la bruja, ve con el chamán, ve con el... Aunque la intención sea buena. Hace 2 días, amados hermanos, donde trabajamos mi esposa y yo, trabajamos en un punto de la ciudad donde llegan muchos autobuses a los municipios de Tepic. Y una persona de tez morena, un señor joven, como, bueno, un poco más grande que yo, estaba indeciso si me compraba un café. Y dijo, ¿me das un café? Sí, se lo di un poco más barato. Se subió al camión y me subí al camión a ofrecer mis productos. Vendemos biónicos, tenemos ahí café, etcétera, etcétera. Yogur con frutas y esas cosas. Somos emprendedores para poder servir al Señor la gloria. No nos ha dejado solos ni nos dejará porque Él es bueno. Se suben todas las personas al camión y cuando me acerco donde está esta persona, le dije, oye, eso que tienes ahí es una lata, dámela porque yo bajo la basura de los camiones. Yo me acomido para de alguna manera corresponder a los operadores que nos permiten trabajar. Bajamos la basura, nos acomedimos ahí a lo que se ocupe. Y seguido dejan botes de refresco, Coca-Colas, envolturas, etcétera, etcétera. Pues resulta que era una lata de cerveza, bueno, de una marca de aquí de México. Sellada, heladita hasta con las ¿cómo se llama? Las gotas de lo fresa que está. Alguien la dejó ahí. Entonces la persona, amados hermanos, cuando le dije, ¿me la puedes dar porque es basura? Me dijo, no, carnal, dejaron aquí una cervecita, pero mira, te la regalo, dice, échatela. Híjoles, dije, Dios mío. Me lo dijo con un buen corazón, de una manera tan linda, pero lo que me estaba ofreciendo no me conviene. Ya se ve el pastor Josué Fuentes echándose una cervecita ahí en la parada de los camiones de por sí. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a pedir el consejo de los hombres? Su intención es buena, pero no nos están dando lo que necesitamos. Lo que necesitamos es la guianza del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jesús dijo, por nada estéis afanados, dejad sus cargas sobre mí. Yo soy el pan de vida. ¿A poco cree usted que Jesús no tuvo una batalla en su alma, en el Neshama? Cuando Satanás se le aparece y le dice, arrójate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús, el Hijo de Dios, combatió a Satanás con la palabra de Dios en el alma, en los pensamientos, en las imaginaciones, en los sentimientos, en la tristeza, en la depresión. Él fue al Padre, Él fue al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios le dio las respuestas, las palabras, la victoria sobre las mentiras de Satanás. Y si usted se siente triste, abatido, desesperanzado, ya no pierda su tiempo creyendo las mentiras de Satanás. Viva la palabra de Dios, póngala por obra, conviértase en un verdadero seguidor de Jesús. Sea imitador del Jesús, demuéstrele al mundo la filosofía de Cristo y usted será libre por el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, conforme a la visión judía, amados hermanos, mencionamos ya el primero,
¿Ya mencionamos el primero? El estudio, ¿sí lo mencionamos? Número 1, creo que no lo mencioné. No lo mencionamos. Es importante porque, bueno, el Señor nos va moviendo, bendito sea en su inspiración del Espíritu Santo. Vamos a decirlo porque es importante. En primer lugar, encontramos, conforme a la visión judía, que una buena manera de combatir la depresión y la ansiedad es a través del estudio profundo de las Sagradas Escrituras, que es lo que hemos mencionado. Llenarnos de la palabra de Dios, no llenarnos del compadre, ni del vecino, ni del tío que no sabes ni qué vida lleva. Y no desestimo a las personas que de buena voluntad nos quieren aconsejar. Pero aquí el Espíritu Santo nos dice, cuando tengas un problema de índole espiritual que está destruyendo tu vida, ven a mi palabra, ven a mi consejo. Pídale al Espíritu Santo buscar hermanos de buen testimonio que amen a Dios, que no serán perfectos, pero aman la sana doctrina, y Dios le va a hablar a través de sus siervos, a través de su palabra, y usted será libre. Dice, el primer ejemplo, a través del estudio de las Sagradas Escrituras se eleva el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Ya mencionamos, hálito de vida y aquello que emanó del Espíritu Santo y se tiene que conectar con el Espíritu Santo. Por eso cuando el apóstol Juan en la isla de Patmos tuvo la revelación del libro de Apocalipsis, dice, mientras yo estaba en el espíritu, estaba el espíritu del apóstol Juan conectado al Espíritu de Dios. Y su intelecto, sus emociones, su alma, su razonamiento también se conectó con el Espíritu de Dios. En segundo lugar, encontramos que una buena manera para poder combatir la depresión y la ansiedad es a través de actos de bondad, porque esto eleva la neshama, esto eleva el alma. ¿Qué quiere decir esto? Que nos salgamos de nuestro cuadro, soy un miserable, soy un tonto, mi vida no tiene sentido, destruí mi vida, mis hijos me odian, etcétera, 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 etcétera. Que nos salgamos de nuestro cuadro y así como estemos, como nos podamos sentir, salgamos a la plaza, salgamos a la calle, busquemos una persona necesitada, el Señor pondrá los medios, y así como estás, pídele a Dios dirección y trata de ayudar a tu prójimo. Y cuando menos lo esperes, el Espíritu de Dios te va a fortalecer, te va a llenar de su palabra, y sin darte cuenta, el primer libre vas a ser tú. Una buena manera de combatir la depresión y la ansiedad es a través de los actos de bondad. Salte del cuadro donde estás y empújate con ese libre albedrío que Dios te dio, con esa conciencia, con el poder de la palabra de Dios, a salir de ese cuadro y ayudar a tu prójimo. En tercer lugar, amados hermanos, conforme a la visión judía, encontramos que una manera poderosa de combatir la depresión y la ansiedad, solo estamos dando elementos, ahorita vamos a entrar en la palabra de Dios, es a través, queridos hermanos, de la oración y la meditación. ¿Qué es la meditación? No me refiero a la meditación como lo hacen los gnósticos y los hindúes, y no. Meditación significa reflexión. No que reflexiones con tu mente en blanco, sino que reflexiones ¿en qué? En la palabra de Dios y a través de la oración, de las plegarias, tefilá en el hebreo. Cuando tú hablas con Dios y le dices, así como hablarle a cualquier persona, no es cualquier persona, pero me refiero con esa naturalidad, con esa certeza de que es un ser vivo, consciente, real. Tú le digas, Padre, Señor, estoy abatido, no sé qué hacer, Padre. Ya fui con el psicólogo, ya fui con el psiquiatra, ya me sedaron, ya me drogaron, ya me amenazaron de recluirme, ya hablé con fulano de tal. Ayúdame, Dios Santo. Creo en ti. Quiero creer en ti, Señor. Muéstrame la salida. Ayúdame, Señor, a superar esto. Ayúdame a olvidar esto. Borra esto de mi vida. Sácame de este cuadro. Dame una nueva motivación. Dame dirección. Dame guianza. Digo, tú oras con el Señor. Lees tal vez un salmo de la palabra del Señor y te alimentas de la palabra de Dios. Es una manera poderosa de combatir la depresión y la ansiedad, la tristeza, los miedos, los trastornos de bipolaridad, y aunque la lista siga, son problemas de índole espiritual. Pero cuando el ser humano no se alimenta de la palabra de Dios y se alimenta del mundo, llegan los demonios y te empiezan a susurrar con una elocuencia tantas cosas, que aunque al principio la cucharada es dulce, después te das cuenta que es un veneno degenerativo, detrimental,
que destruye tu vida y te aleja del Señor. Pero cuando tú te acercas a la palabra del Señor, el Señor hace experimentar a tu alma catarsis, purificación, redención, restauración. Porque el Señor vino a dar vida en abundancia. Él vino a restaurarnos, Él vino a salvarnos, Él vino a liberarnos. Y a predicarnos que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hacer tesoros en el cielo. Porque Jesús estaba plenamente consciente que el ser humano lo más valioso que tiene no es su mujer, no son sus hijos, no son sus bienes, no es su cuerpo, sino su alma, un ente espiritual. Y si usted es hijo de Dios, si usted es cristiano de años y tiene tiempo padeciendo depresión y ansiedad, eso es evidencia de que usted hace mucho tiempo que dejó de seguir al Señor como lo hizo desde un principio. Volvamos al Señor. No tenemos por qué estar mendigando nada. No somos hijos de alguien que no tiene nada. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, del dueño del oro y de la plata, del Padre de los espíritus, del Creador de todas las cosas, del Dios verdadero. Uno de los hombres de Dios en la palabra del Señor que más experimentó tristezas, miedos y depresión, ¿quién creen que fue? El rey David, que escribió la mayor parte de los salmos. Vamos a leer rápidamente, bendito sea el Señor, llegando a lo más sagrado, al postre, a lo más exquisito, más allá del conocimiento y la filosofía humana, que es la palabra del Señor. Libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18. Mucha atención, amados hermanos, mucha atención. He aquí el ojo de Jehová sobre los, 34, 18, una vez más, perdón, estaba en el 33. 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pasó desapercibido, ¿verdad, amados hermanos? Otra vez, mucha atención, pidamos al Espíritu Santo que nos revele su palabra. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. A ver, digan los que estamos aquí, cercano está Jehová. El Espíritu Santo a través de su palabra te está diciendo en esta tarde, a ti que me escuchas, a los que están aquí de manera presencial, que si tú estás abatido y golpeado por la depresión, la tristeza y la ansiedad, su palabra dice que Él está cerca de ti. Un aplauso al Señor. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano, 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 cercano. Él está a un paso a tu derecha. Él te quiere liberar, Él te quiere ayudar, pero en el alma, en la neshama, con tu libre albedrío, mi amigo, dale la entrada al Espíritu Santo, permítele que Él te ayude. Y si tu alma está descompuesta, si tu vida está destruida, tus pensamientos son impuros, apártate del pecado y de las mentiras de Satanás a través de la obediencia inamovible de los principios morales de la palabra de Dios. Ya los contritos de espíritu. ¿Quiénes son los contritos de espíritu? Los humildes. El Señor a través de su palabra nos enseña que Él está bien cerquitititas de los humildes y los que están abatidos. ¿Por qué vas con el psiquiatra? ¿Por qué vas con el psicólogo? ¿Por qué vas con otra persona? Busca a tu Dios, Él está cerca de ti y Él te quiere y te puede ayudar. Y romper las cadenas que afligen tu alma, que perturban tus pensamientos y que te roban la motivación de vivir. Pon tus ojos en la eternidad, pon tus ojos en la cruz del Calvario. Lleva una vida cristiana honesta ante la palabra del Señor, esfuérzate lo más que puedas y el Señor te dará la paz
que sobrepasa todo entendimiento. Y si un día tienes una hamburguesa, gloria a Dios. Si el otro día no tienes nada que comer, gloria a Dios, porque mi fin es la eternidad. Y yo soy un seguidor de Jesús. Y aquellos que son simiente de Dios y aman a Dios tienen almas limpias, pensamientos puros. Y tal vez los que tienen millones y billones y Ferraris y Bugattis y eso, tienen el alma enferma. Buscando resolver los problemas espirituales desde lo material. Y se dieron cuenta que esa mujer en ese antro no les llenó, se dan cuenta que ese reloj de 500 millones de euros no les llenó, y se dan cuenta de que nada les llena, nada les limpia, nada les restaura el alma, porque están alimentando mal su alma y su alma está enferma. Y en algún momento se va a entenebrecer, en algún momento su alma se va a corromper, va a enceguecerse y van a perderse por la eternidad, porque el cuerpo muere, pero el alma trasciende a la vida eterna, a las promesas, a esa morada que Jesús prometió darnos, o a la condenación eterna, al pago de la factura de cómo decidimos llevar nuestra vida utilizando nuestra alma. Un aplauso al Señor, no tenga miedo. Baruch Hashem. Libro de Salmos, capítulo 42, versículo 11. Bendito es el Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué dijimos que es el alma? Pensamientos, sentimientos, imaginaciones. Aquel tema que quiere resolver la psiquiatría a través de la medicina, de la ciencia y la psicología, a través de la filosofía. Son procesos mentales. Son los comportamientos del cerebro, de las neuronas. No, mi amigo. El alma, la conciencia, los pensamientos, nuestro yo espiritual interno. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? No es material, es espiritual. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Cuando hombres de Dios como el rey David estaban afligidos, perturbados, se sentían traicionados, desesperanzados, desmotivados, afligidos, David siempre tenía una peculiaridad, que él siempre corría a los brazos del Señor. Él siempre buscaba al Señor, él siempre buscaba el consuelo del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te sientes de esa manera, oh alma mía, oh mi mente, mi pensamiento, lo que está dando vueltas en mi cabeza? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? ¿Cuántos van a alabar al Señor a partir de este momento? A Él la gloria. Salvación mía, Dios mío. Qué claros y qué hermosos son los versos de la palabra de Dios, que hasta un niño de 5 años lo puede entender. Y es increíble que a pesar de que hay personas con un coeficiente intelectual muy alto, con una gran educación, porque hay mucha gente que es educada pero no tiene educación. Me refiero a que hay personas con doctorados, posgrados, maestrías, y pues no tienen ni los valores éticos más elementales. Hay personas en el campo que tienen moral, ética y educación. Pidamos al Señor ser gente educada, tanto secular, doctrinal y culturalmente. Ahora vámonos, amados hermanos, al libro de Salmos una vez más, gloria al Señor. Capítulo 139. ¿Cuántos aman al Señor? Versículo 23, Baruch Hashem. Del 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ¿qué? Todos digan pensamientos.
¿Qué dice la psicología y la psiquiatría? Es una enfermedad mental que se expresa a través de los pensamientos. Es el alma, no es el cerebro, no son las neuronas, no son procesos biológicos. Es un problema espiritual. Es el alma clamando por la presencia de Dios, por la ayuda de Dios, por la dirección de Dios, para salir de la oscuridad donde ha caído. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí, ve si hay en mí camino de perversidad. Un alma enferma por el pecado, por el odio, por la lascivia, por las iras, contiendas, disensiones, etcétera, etcétera. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Un aplauso al Señor. Dice la palabra de Dios, terminando, Salmos 139. Guíame. ¿Qué es guiar? Dirigir, encaminar, trazar un camino, dar un manual, una dirección, un fin, una meta, coordenadas, instrucciones. Guíame, Espíritu de Dios, por el camino eterno. El alma del ser humano que está en depresión y en ansiedad es porque no está siendo guiada por el Espíritu de Dios, sino está siendo guiada por el espíritu del anticristo, por el espíritu de Satanás. Y Satanás está como león rugiente buscando a quién devorar, a qué alma destruir, qué corazón contaminar, qué persona que aunque no tenga nada físicamente, termine quitándose la vida o matando a otra persona, ofendiendo a sus seres amados, encerrándose atemorizada, porque ha caído en una invasión de demonios por la depresión y la ansiedad, porque su alma está enferma, su alma está perdida, ciega, sin dirección. En las palabras del rey David, a través del libro de los Salmos, encontramos que un hombre que pecó gravemente ante la presencia del Señor encontró la salida yendo a los brazos del Señor nuestro Dios. En esta tarde, amado hermano, yo te invito a que vengas a los brazos del Señor, del Rey del universo, expresado a través de Yeshua, de Jesús, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor, nuestro consolador, nuestro juez que aboga por nosotros. Vamos a hacer una oración para terminar este tiempo con todo el corazón. Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Padre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, con todo el corazón yo te pido en esta tarde por mis hermanos que están escuchando esta predicación y los que van a escuchar probablemente este tema, Señor. Padre, yo no soy quien para juzgar a mis hermanos, porque yo también he peleado contra la depresión, la tristeza en algún momento de mi vida. Pero te pido, Señor, que empezando por mí, Señor, que soy un siervo inútil, a todos nos ayudes a correr y buscar tu guianza a través de tu palabra, Señor, para que nuestros pensamientos sean purificados, para que nuestra alma sea vivificada, para que podamos vencer la depresión, la ansiedad, la tristeza, el miedo. Y encontremos la luz, la dirección y las respuestas que nos da tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. Padre eterno, Dios de mis padres, te pido con todo el corazón, Señor, con mi alma, con mi neshama, con mi pensamiento, mi cuerpo, con todo lo que soy, Señor, que tú me has prestado, Padre, que te pertenece a ti. Te pido, Dios de mis padres, que ayudes a tu pueblo, que aquellos que han escuchado y te aman, puedas sanarlos si tú quieres, incluso en este momento, Padre. Ayúdanos a abrir los ojos, líbranos del mal, Señor. Guíanos por los caminos de verdad, de justicia. Sana tu pueblo, Señor. Sana nuestras almas, sana nuestras mentes, para que nuestros cuerpos sean purificados por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra bendita. Te lo pido con todo el corazón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.
Un aplauso al Señor, a Él la gloria y la honra. Damos el lugar a nuestro pastor, ¿no? Ok, vamos a terminar, ok. Tiene un pendiente. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos. Gloria al Señor.